todos y todas. Hoy contamos con la presencia de Laura González Lián. Hola, Laura. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Sabri? Bien, todo Gracias bien. por este espacio, por convocarme, por abrir estos espacios que son tan motivadores y tan gratificantes. Sí. Eh, bueno, ¿me presento? ¿Querés que me presente? ¿Me querés Te preguntar presento algo? yo, Lau. Mirá, Dale. quiero decir de vos que sos profesora nacional de educación física y profesora nacional de expresión corporal, que a los 22 años comenzaste a dar clases en escuelas de la ciudad de Buenos Aires y que desde el año 2015 pusiste el enfoque en la perspectiva de género y que abordás la ESI con una mirada transfeminista y que en el día de hoy te estamos convocando porque se te dio por escribir un libro. ¿Es así? Sí. Bien, así que lo que te queríamos pedir es que lo presentes. El título es ¿Cómo aplicar la ESI en las clases de educación física, rompiendo estereotipos? Y ahora te damos la palabra a vos para que nos expliques y nos hables un poco de cuál es su propósito. Bueno, gracias, Sabri. Bueno, sí, después de mucho tiempo de estar, de andar, de muchas experiencias que tuve en mi vida, ya sea personales, sea educativas, sociales, aunque todo lo personal es político, después de muchos años de andar y ser atravesada por un montón de situaciones que me pasaron, ya sea en las escuelas, sobre todo, en el patio de las escuelas, empecé a recopilar. Yo Bien, empiezo a militar en el feminismo, no de chica ni de joven, sino siendo una adulta joven, y empiezo a militar este feminismo desde la educación. bien. Entonces, mi mirada frente a diferentes situaciones empiezan a cambiar. Siendo profesora de educación física, empecé a observar de qué manera se daba clase, de qué manera se trataba a esos chicos, a esas chicas, creyendo que yo, como docente, les estaba dando educación física, con todo lo que eso implica, esas dos palabras tan estructuradas. Sí. Muy bien, como dice Sabri, yo me recibo como profe de expresión corporal y es como que le doy un vuelo a la educación física. Meto no solo el cuerpo, sino que en esa educación física, aún en las escuelas, trabajando también el diseño curricular, que lo tengo acá también, Mm, ahí, le doy un vuelo con la música, con el movimiento, con la emoción, pero nada más que eso. Luego más adelante, a través de experiencias personales que en algún momento se las contaré, que fueron muy determinantes y me emociono en mi vida, sí. que cambiaron el paradigma de mi vida. Todo lo que yo estaba pensando de mi vida a través de una experiencia personal hermosa, pero que tiene que ver con el cambio. Ujú. Y el cambiar tiene que ver con un sufrimiento, pero tiene Sí. que ver con un avance. Empiezo a trabajar la educación física con perspectiva de género. Ajá. Ya directamente, no, vamos, estoy hablando de hace años, voy a Sí. dejar de dividir la fila entre varones y mujeres. Estoy Bien. hablando hace muchos años, ¿no? Sí. Ahora hay otro vuelo, ¿no? Con este sistema binario. Estoy hablando de hace muchos años. Entonces empiezo a ahondar con la perspectiva de género. Y empezaba a decir, yo doy educación física con perspectiva de género. Luego aparece la ESI, ¿no? Arrolladora, con esa Sí. ley ya Tan más de necesaria. 10 años, tan necesaria, donde no se le dio mucha bolilla, para poner un término, al principio. Veía y observaba, entre ellos yo, hablo del 2006, Sí. docentes muy perturbadas, diciendo, ¿cómo voy yo a poner lo sexual si yo no tengo ni idea? Ujú. Pero de a poquito andando ese camino, empezamos y empecé a ver cómo empezaban a abordar la ESI y a buscar en diferentes situaciones cotidianas el tema de la ESI, de la educación sexual integral. Bien. Llega un momento en que
empiezo a tomar talleres de ESI, a ir a lugares donde se hablaba de la ESI, a ir a convenciones donde se hablaba de la ESI, a juntarme con grupos que hablaban de la ESI. Pero yo le empecé a dar un vuelo, porque sé que estaba abierto el Joaquín B. González, sé que estaba abierto Escuela de Maestros, entonces había maestras y maestros de escuela que ya habían egresado del Joaquín B. y también de la Escuela de Maestros. Yo no lo había hecho todavía, pero sí sabía que sabía mucho. A través de mi experiencia personal, bueno, Sabri sabe porque somos colegas y amigas y, bueno, muchos años trabajando en una escuela donde hablábamos permanentemente, yo con las chicas y esto, y hacemos esto, y hablamos de esta manera, decimos de esta manera, hablamos así. Yo leía mucho porque me apasioné con la ESI. Hasta que, digo, yo milito desde el feminismo tiene que ver con justicia social, nada más, no es nada más, es eso, con todo lo que eso implica, me agarra como escalofrío. Pero yo le voy a dar primero a la ESI otra mirada, desde la educación física, empezar a hablar con profesores, con profesoras. ¿Sabés lo que es la ESI? ¿Podés abordarla? ¿Podés trabajarla? ¿Podés trabajar los ejes de la ESI con la educación física? Sabiendo que los colegas están muy cerrados, los y las, con la educación física. Pero me empecé a meter me acuerdo que en cada capacitación que se hablaba yo levantaba la mano y metía alguna pregunta molesta. Por ejemplo, cuando hablo de muchos años, se va a implementar no hablar más en un sistema binario de él y de ella. Así empezaba, como molestando. Cuando busco otro vuelo con respecto a la mirada feminista dentro de la ESI, digo, no, yo no quiero esto, yo quiero ir más a la hondo, abordar o aplicar, porque es más concreto, la ESI con una mirada transfeminista, donde no solo haya mujeres y varones, sino que haya todas las identidades, para no nombrarlas. Y si quieren después hablamos en otro momento, porque esto se aboca a la ESI. Entonces empecé a pensar, empecé a escribir, empecé a anotar, acá que es el espacio de biblioteca, empecé a leer, me empecé a adentrar en cada palabra, en cada lectura, en cada autora, empecé a leer autoras argentinas, no Butler, que también es importante, sino a Juana Manso, sino a Juana Zurduy, sino a Mariquita Sánchez de Thompson. Bien. Con todo lo que eso está, con todo lo que estas mujeres que tenían una identidad de género que era mujer. Sí, dentro del contexto histórico. Dentro del contexto histórico. ¿Qué hicieron estas mujeres? Entonces, buscando, leyendo, hablando con otras identidades, hablando con profesores y profesoras, dije, yo no me puedo quedar con todo esto. Estando con educación sexual integral para la educación primaria, buscando y leyendo el diseño curricular de lineamientos curriculares de nivel primario, porque la ESI atraviesa, y teniendo mi diseño curricular, yo me especialicé en primer ciclo, por eso tengo así un librillo de primer ciclo del diseño curricular. Con todo eso y con todas mis experiencias, luego de muchos años, te animaste a escribir un libro. No hay más vuelta, me falta como el redondeo, hice este libro, parte de mi historia. Bien. Entonces, ¿y qué nos contás ahí? ¿Cuál es tu propósito con este libro? Primeramente, cuando yo lo escribí, esto le voy a contar una intimidad. Mi hijo me dice, mamá, pero vos tenés un ego para cortar, a componer esas cosas. Mi hijo es un millennial que tiene 22 años, 23, Luca, porque él está conviviendo conmigo en la cuarentena, pero yo puse esto, porque me es muy importante quien lee este libro. Entonces yo pongo que este libro propone llegar a todas las personas que tengan ganas de abrir sus corazones y sus mentes. Es un libro que seguramente ayudará a despertar zonas que aún están dormidas.
Bien. Es un libro que ayuda a acercarnos a nosotros mismos para poder encontrarnos con ese niño o con esa niña o con ese niñe que fuimos y que en algún momento no fue escuchado, escuchada, no fue abrazado, abrazada, o no fue mimado o mimada. Bien. Este libro es para todes, ellas, para todas ellas, para todos ellos, que ya son grandes, como yo, Claro. como ustedes que me están mirando, y desean un lugar más amoroso, más habitable y más feliz. Me emociono, porque cuando yo hice el libro le digo a las chicas y Sabi, no me importaba tener ningún rédito económico. Yo dije eso, porque iba más allá. Yo quería que este libro llegara a todas las escuelas. Despertara, ¿no es cierto? Es como un Despertar. despertar. Me suena esto como vos decías, que en el 2015 vos empezás a interesarte, ¿no es cierto? Y es como que me da la sensación, porque obviamente que ya lo leí, que estás buscando ese despertar en los otros, ¿no? O sea, como que tiene un objetivo muy fuerte este libro, como diciendo, abran los ojos, ¿no? Empiecen a posicionarse desde la ESI para educar, para la ESI para todo, ¿no? En el aspecto de la vida de uno. Sí, esto, muy bien, Sabri, esto que decís, pará, o sea, hablándolo de pará, basta, ya está. O sea, nos enseñaron esto. Yo soy de la época, o sea, del 80. Sabri es mucho más joven, o sea, yo terminé mi profesorado en el 89, de educación física. O sea, bueno, ya está, basta. O sea, hasta acá enseñamos así. Sí. Pero ya hay otra cosa. Hay pibes y pibas que ya salen desde otro lugar. Bueno, hay alumnos y alumnas de primer grado que ya, nada, te leen un libro de identidad y me explican a mí. Entonces, que no lo traje acá. Hay un libro que se llama Identidades, que yo lo trabajo con los chicos y las chicas, y ellos te explican. Es un libro muy didáctico, que es otra cosa. Es eso, bueno, basta, nos tenemos que parar desde otro lugar. Esto, ¿cómo te posicionás? Esta palabra que es tan fuerte y tan revolucionaria. Esta es mi posición, ¿vieron? Basta, hasta. ¿Querés seguir en eso? Seguí, pero no es por acá. Para mí, es eso creo, amorosamente lo digo. Por eso es para todos los sujetos de educación, para las maestras, que no es algo muy curioso. Yo reparto vendo los libros, porque me los compran, a eso voy yo, de lo espiritual y lo material. Me están comprando los libros, que me sirven mucho, por supuesto, pero voy con mi bici, los que me conocen con mi mochila, y voy, tiqui, 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 tiqui. Y todos los que me compraron todavía fueron maestras y maestros. Todavía no hay ningún profesor ni profesora que me lo compró. Uno y dos profesores. Bueno, ya va a ir contagiándose. ¿No? Esperemos que esta entrevista precisamente despierte, ¿no es cierto? En el otro y en los otros, ese deseo de poder leerlo y de adentrarse en este como nuevo despertar, ¿no es cierto? Que creo que tenemos que transitar todos, todas y todes. Y especialmente, Lau, queríamos hacerte una pregunta, ¿no? Más específica, ya que estamos dentro del marco del día de la semana, perdón, de la familia. ¿Cómo se aborda la ESI desde la educación física junto a las familias? Estoy pensando, las familias es un tema no importante, importantísimo dentro del contexto educativo con la ESI. Puedo llegar a decir que es más importante que los niños y las niñas que están con nosotras. Digo nosotras porque somos dos chicas en este momento. Sí. Nosotros o nosotros. Porque hay que convencer a esas familias de qué se trata la ESI. ¿Qué es? Educación sexual integral, que no está enfocada en la genitalidad, que hay unas leyes que se tienen que respetar, que es un derecho. Exacto, es un derecho, exactamente, es un derecho. Que si no lo estamos implementando, estamos faltando a esa ley, que podemos tener problemas.
También a nivel de conducción, ¿eh? Es una respuesta que meto, meto por si hay algún problema o si hay toda una fundamentación pedagógica, legislativa a la ESI. Entonces, esta pregunta que me apasiona, porque a mí me gusta mucho hacer reuniones de familia, la ESI se puede trabajar, primeramente, explicando lo que es la ESI en una reunión. Decime cualquier cosa, Sabri, si me voy por, si querés que vuelva, no, vamos si me bien, voy por vamos algún bien. lado, si me voy por las ramas. Sí. Primero, bueno, en una reunión, yo tengo experiencias, donde hay una reunión de personal, yo me presento como Laura González Yan, profesora de educación física, y les explico que aplico la ESI en las clases de educación física. Ya me conocen, ya les hablo de la ESI, qué es lo que quiere decir, cómo lo vamos a aplicar, que la ESI no está focalizada solamente en la genitalidad, que lo sexual a esos papás y a esos mamás que me miran ávido y con ojos esperanzadores, porque eso a mí me pasó, yo no tuve nunca ningún problema, no porque sea buena hablando ni nada, sino porque les explico cómo es la ESI, antes de Sí. darle ESI. Es como A los chicos. esto de la información, ¿no es cierto? La importancia de que ellos tengan información, porque muchas veces pasa precisamente esto, que la falta de información a uno lo hace tener como miedo o generar confusiones. Entonces está buenísimo que quizás sí, como vos lo planteás, empezar desde una reunión de padres comentando qué es, ¿no es cierto?, la educación sexual integral, esta ley, este derecho. Bueno, sí, seguimos. Sí, comentarles también a estos papás y a estas mamás o estos adultos mayores que vienen en la primera reunión o en una jornada de ESI, en el caso que no tengan la primera reunión, hablarles de lo que, de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de educación sexual integral, que hay unos ejes, hay primeramente unas puertas de entrada, muy por arriba, porque no les voy a dar una clase de ESI porque aburren, pero sí hablarle de estas palabras, que cuando trabajo la emoción, trabajo la ESI. Claro. Cuando trabajo la mirada, yo lo estoy abordando desde la educación física, por si hay algún profesor o profesora, ¿no? Yo soy muy apasionada de la ESI, entonces, cuando trabajo el sostén, estoy trabajando la ESI. Cuando trabajo en educación física, el habla, el poder decir, estoy trabajando la ESI. Cuando trabajo la confianza, o yo le digo a mi maestra, a mi maestro, al profesor, a la profesora, señor, pónganle, alguien me tocó, con todo lo que eso implica, la confianza que hay que tener, que ese niño pueda decir, y la docente o el docente pueda hacer algo al respecto. Claro, abordarlo, la manera de abordarlo. ¿Cómo me posiciono? Me dice eso, lo voy a dejar pasar, eso es ESI, eso es ESI. Exacto. Sí, entonces, a nivel teórico, hablo de eso. Bien. Hablo de eso, de lo que se habla, de lo que se dice, de la mirada, del sostén. Y luego mando lo tan preciado, jornadas, talleres o reuniones donde donde doy clases con, o clase podría llamarlo, con esas familias, claro. Con el papá, con la mamá. Cuando hay talleres de ESI, invito también a las familias, primeramente para que la puedan hacer, vamos a hacer algún juego o alguna actividad solas. Y luego, ellos mismos o ellas mismas con sus hijos y sus hijas. Ahí, pero enfáticamente trabajar la ESI. Sí. Como por ejemplo con un juego, que si querés después te lo puedo decir, o alguna actividad. Está buenísimo lo que contás. Me parece que esto de convocar a las familias a ser partícipes, ¿no es cierto?, de una clase, ya sea de educación física, bueno, en este caso, porque vos sos profe y estamos con vos en la entrevista, pero digo, la importancia de poder, poder expresarles que ellos, vean que la ESI es transversal a todas las áreas, ¿no es cierto?
no es que uno dice, bueno, hoy vamos a trabajar con la ESI. No, estamos todo el tiempo trabajando en ESI, con el enfoque de la ESI, y qué enriquecedor es la presencia de las familias cuando pueden participar de una clase y pueden ver, ¿no es cierto?, y también despertar miradas, ¿no es cierto?, que tienen que en relación con la educación de sus hijos y sus hijas y sus hijes, ¿no es cierto? Sí, no solo, a ver, lo que estábamos hablando una vez en la escuela o bueno, cuando estábamos hablando de este libro o de libros que abordan la ESI, ¿te acordás, Abri, esto? No solo dentro de la escuela, porque nosotros hacemos un trabajo más. La ESI, la idea de la ESI es poder convencer a esas familias que capaz ya están convencidas de que la ESI no solo es transversal, donde se trabaja con todas las áreas, Sí. sino también es transversal en situaciones cotidianas que están dentro de la familia, en las casas. Mira, justo me das el pie porque una de las preguntas que queríamos hacerte es precisamente esta, que qué herramientas podríamos darles a las familias para abordar la ESI en los hogares. Mira, me encantó eso, porque primeramente en los roles, ponele, ¿no? Estoy como pensando en voz alta. Sí. En el libro, en uno de los libros tengo algo que yo tuve que, sin romper el anonimato, a mí una profesora me dijo directamente, yo no quiero que le regalen una cocinita a mi hijo, porque a ver si se hace, podría decir la palabra, pero capaz Sí. mejor que no. Pero yo lo pongo en el libro, directamente la palabra, ¿no? Bien. Homosexual, para ponerlo más suave, pero ella Sí. me lo dijo directamente. No, a ver si ya sea homosexual. Y era una compañera que tenía como más joven que yo. Sí, bueno, pero ahí te das cuenta que no tiene nada que ver ahí mucho las edades, ¿no? Las edades, y digo, no, acá, bueno, para volver a lo del libro, algo Sí, tengo que hacer, ¿no? Porque me está diciendo, ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿cómo se puede trabajar la ESI dentro de la escuela? Podemos mandar alguna que otra actividad, podemos hablar con los chicos, las chicas, y que los chicos y las chicas le digan a los papás, a las mamás. Podemos hacer un trabajo en la escuela si queremos, desde la educación física y después abordarlo en el cuadernito con las maestras, como por ejemplo, cuando un niño le dice a otro niño mariquita, a mí me ha pasado muchas veces, y ver o saber por qué usan el término, la palabra mariquita, como un adjetivo que descalifica. Descalifica. ¿Qué pasa con esa apoyatura en el contexto de una misoginia con el término o el concepto de mujer? Es un laburo que va mucho más profundo. Pero fíjate que la importancia que desde dentro de los hogares, ¿no es cierto?, como la importancia de ir desterrando, de renombrar cosas, de no descalificar, de lo que vos decís, esto de los roles, la multiplicidad de roles, de no encasillar en ningún género, ninguna acción, ¿no es cierto? Me parece que... De jugar, una de las, cuando yo hago mis videos para las escuelas, yo pongo el énfasis en jugar. Es tremendo lo que está pasando con respecto al aprendizaje, quizás las maestras de grado están haciendo un laburo tremendo. Entonces yo, que tengo la suerte de que el juego sea un contenido, claro. Entonces, claro, uso el tema, no se olviden de jugar a los papás y a las mamás. Y en el juego también está el disfrazarse, en ponerse un rulero. ¿Querés ir? A ver, vos, Jazmín, ¿te querés poner unos bigotes? ¿Jugamos a ponerte unos bigotes? ¿Jugamos? Me agarra escalofrío en todo. O a Mariano, o a Jerónimo. Jerónimo, ¿qué pasa si te pones un rulero? ¿Jugamos a eso? Y barres. Jugamos. Sí, es esa libertad, ¿no es cierto? Que se mezcla con la ingenuidad de la infancia y este rol del adulto tan importante de poder, vamos a decirlo así, permitir que eso fluya como se quiera. ¿Te querés pintar las uñas? Ponele. Claro. Dale, pintate. Y después te las despintás.
No, vos también te querés pintar las uñas, qué sé yo, jazmín, dale. Es como en estos actos cotidianos que son mucho más concretos, porque es la ESI, acá capaz, quizás en estos ejemplos que estoy diciendo, es mucho más concreto, ¿no? Lo que estoy Sí, hablando. sí. Pero mucho más concreto y mucho más No, pero está difícil. bueno porque es para poder dar un ejemplo, así que está bien. Sí, Bueno, sí. porque también la ESI se puede trabajar en, ay, podés barrer, podés agarrar la escoba, ponele, Ujú, o lavar los platos vos, o poner la mesa, claro. eso digo, también, o Sí, lavar tu ropa, o sí. lavar tu ropa y Sí, porque ayudar a tu papá. tiene que ver con la afectividad, ¿no es cierto? Con la convivencia, ¿sí? Con esto de cómo Con el, pido al otro, cómo hablo, cómo me dirijo, cómo quiero que me hablen, ¿no es cierto? sí, porque con esto que me hablabas de la transversalidad, eh, los contenidos, en este caso del primer ciclo, podemos ahondar más, como están los 7 ciclos, está el cuerpo como nexo con la vida, el crecimiento y los cambios, diferencias y similitudes corporales, toda la parte quizás física, pero Sí, luego es esto que dice Sabri, hay una parte que es la relación, yo lo voy a leer como, como dice el diseño, el para que no diseño, haya sí. problema. La relación con uno mismo y con los demás. Claro. Eso es un eje dentro del contenido. El contenido es la relación con la familia. Bien. Pero, y luego desmenuzando eso, está la parte de género, autonomía, comunicación y expresión de los sentimientos. Entonces, eso es un contenido de ESI, donde si deseo, lo puedo abordar Claro. con la familia en situaciones cotidianas. Exacto, exacto. Bueno, Lau, maravillosa esta charla. Te súper agradecemos por este tiempo que nos has dado, que nos has permitido conocerte, conocer tu libro, tu enfoque, tu interés por la ESI, que creo que en estos tiempos está buenísimo que alguien se anime desde la escuela, desde su profesión, poder escribir. Creo que tiene otra llegada, ¿no es cierto? Me parece que tiene otra llegada. Y bueno, y te agradecemos así de todo corazón y estamos seguros que del otro lado de la pantalla habrán disfrutado también de este encuentro. Gracias, Abel.